Bueno, hoy vamos a hacer algunos problemas del práctico. Hoy tenemos que ver... Hola, profe, buenas tardes. Sí, sí se Hola, escucha. ¿se escucha? Bien. Yo los escucho, pero los escucho demasiado a ustedes. Ahí estamos. Bien. Bueno, les decía que hoy vamos a trabajar en los primeros problemas del práctico de vectores. Vamos a hacer hasta el problema 7. Y los 4 problemas que quedan van a quedar para la semana que viene. Así que bueno, yo ya les había dado en la teoría como ejemplo el problema 1. Ahora vamos a continuar con el problema número 3. Leamos el enunciado y veamos de qué se trata este problema. El problema dice, una muchacha que nada con una velocidad Vm de módulo 3 metros por segundo con respecto al agua, debe atravesar un río cuya corriente tiene una velocidad Vc de módulo 1,5 metros por segundo. Si Bm forma 60 grados con la horizontal, A determine la velocidad de la muchacha con respecto a la orilla y B logra la muchacha atravesar el río siguiendo la trayectoria AB perpendicular a las márgenes. Bueno, acá está representado en este dibujo, tenemos las márgenes del río y Bm representa la velocidad de la muchacha. Y en vez de ser un río fuera un lago, donde el agua está en reposo, la muchacha se movería en la dirección de su propia velocidad. Pero en este caso, además de su velocidad propia, se le va a sumar, digamos, a esa velocidad la velocidad del agua. Acá le hemos llamado Vc, que se refiere a la velocidad de la corriente. Entonces, lo que vamos a observar desde la orilla es que la muchacha termina moviéndose en la dirección de la velocidad resultante. Esa velocidad resultante sería la suma vectorial entre la velocidad propia de la muchacha y la velocidad de la corriente. Entonces, si ella quiere atravesar el río perpendicularmente a las márgenes, no tiene que orientar su velocidad en esa dirección, sino que tiene que generar una componente que equilibre a la velocidad de la corriente. Entonces, lo que hace la chica es inclinarse y nadar en una dirección que no sea perpendicular a las márgenes del río. Entonces, ella se orienta de modo que su velocidad sea esta que estoy señalando acá. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es determinar la velocidad resultante de la suma entre la velocidad Vm, que es la velocidad propia de la muchacha, y la velocidad de la corriente. Bueno, para eso nosotros sabemos que la velocidad de la muchacha tiene un módulo de 3 metros por segundo y que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de las márgenes del río. Entonces, acá para calcular las componentes de la velocidad de la muchacha vamos a razonar con este triángulo, ¿sí? Con el triángulo que forman la velocidad de la muchacha y sus dos componentes. Entonces, la componente X de esa velocidad corresponde al cateto adyacente en el triángulo y entonces lo vamos a calcular como el producto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo. Acá tenemos entonces Bmx es Bm por el coseno del ángulo. Bm era 3 metros por segundo y el ángulo es 60 grados. De modo que al hacer este cálculo con la calculadora nos da que la velocidad de la muchacha en X tiene un valor de 1,5 metros por segundo. Y de la misma manera, la componente Y de la velocidad de la muchacha correspondería al cateto opuesto en este triángulo y entonces lo calculamos como el producto entre la hipotenusa Bm y el seno del ángulo alfa. La hipotenusa es 3 metros por segundo por el seno de 60, entonces nos da una BMI de 2,60. Bien, dos aclaraciones. Por un lado, fíjense que yo acá puse BMX y BMI entre barras. ¿Qué es lo que quiero indicar con eso? Lo que quiero indicar es que lo que estoy dando acá
es el módulo o el valor absoluto de las componentes de esta velocidad, porque en realidad las componentes son escalares con signo. Las componentes pueden ser positivas o negativas. Y acá, al ponerle las barras, yo lo que estoy dando es el valor positivo, ¿sí? Entonces, acá he vuelto a escribir para la velocidad propia de la muchacha cuánto vale la componente X que acabo de calcular y cuánto vale la componente Y que acabo de calcular. Con respecto a la velocidad de la velocidad de la corriente, como podemos ver en el dibujo, solamente tiene una componente en la dirección del eje X. Esta velocidad no tiene componente en el eje de las Y. Por lo tanto, la velocidad de la corriente tendrá una componente X igual a su módulo, que es 1,5 metros por segundo, y una componente en Y que vale 0. Bien, y ahora lo que quiero hacer es determinar las componentes de la velocidad resultante. La velocidad resultante va a tener una componente en X que nosotros habíamos dicho que es la suma de las componentes en X de los vectores que yo quiero sumar. Pero si yo me fijo acá, la componente X de la velocidad de la muchacha en realidad es negativa, mientras que la componente X de B sub C es positiva. Entonces acá a la BMX la tenemos que poner con signo menos, mientras que a la B sub CX la tenemos que poner con signo más. Entonces, ven, acá ponemos menos este 1,5 más este 1,5. ¿Por qué este menos? Porque esta componente apunta en el sentido negativo del eje X, mientras que esta, que sería la componente X del vector B sub C, apunta en el sentido positivo. Como consecuencia, la componente X de la velocidad resultante nos da en este caso 0. Y la componente Y de la velocidad resultante sería BMI, que es 2,60, más B sub CI, que es 0. Es decir, que la velocidad resultante solamente tiene una componente en la dirección del eje Y y vale 2,60. Es decir, que la muchacha logró su cometido, que es, al inclinarse y nadar en una dirección oblicua con respecto a las márgenes, ella logró que la componente X de su velocidad propia se anule con la velocidad de la corriente. Y entonces ella termina nadando en una dirección que resulta ser perpendicular a la corriente. Acá yo he dibujado en otro dibujo, a otra escala, la velocidad resultante. La velocidad resultante no tiene componente en la dirección del eje X, porque acá hemos obtenido que la componente X es 0, y tiene una componente en la dirección del eje de la Y. El módulo de la velocidad resultante, si utilizamos el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pero como la componente X es 0, al final el módulo de la velocidad resultante me queda igual al módulo de la componente en Y. Bien, entonces ya hemos calculado la velocidad de la muchacha con respecto a la orilla, que sería esta que hemos sacado acá. Y la pregunta B nos decía si la muchacha logra atravesar el río siguiendo la trayectoria AB, que es perpendicular a las márgenes. La respuesta es sí. Sí logra atravesar el río perpendicularmente a las márgenes, porque su velocidad resultante nos quedó perpendicular a la dirección de las márgenes del río. Bien, entonces este sería el problema 3. Vamos a pasar ahora al problema siguiente, que es el problema 4. En el problema 4 también es un problema en donde vamos a componer velocidades. La velocidad, al igual que la fuerza o que el desplazamiento, es un vector. Entonces, como hemos visto en el problema 3, las velocidades deben sumarse en forma vectorial. Veamos de qué se trata el problema 4. El problema me dice, un ave planea avanzando con una rapidez de 11,47 metros por segundo, de modo que su vector velocidad forma 4 grados con la horizontal. Determine las componentes cartesianas de la velocidad del ave. Bueno, cuando un ave planea, el ave, digamos, a medida que hace el planeo, va descendiendo.
Entonces la velocidad forma un ángulo desde la horizontal hacia abajo. El planeo nunca es para arriba, el planeo es para abajo. Entonces la velocidad del ave la podemos representar como este vector B que yo he dibujado en azul y que forma un ángulo θ. En este caso el ángulo θ vale unos 4 grados con respecto a la horizontal. Esto representa la velocidad que tiene el ave durante el planeo. El punto A me pide simplemente determinar las componentes cartesianas de ese vector velocidad. Entonces, yo sé que el módulo del vector velocidad es 11,47 metros por segundo y conozco el ángulo que ese vector forma con la dirección horizontal, que es 4 grados. Entonces, para determinar las componentes vamos a razonar con este triángulo. Acá, ¿no es cierto?, yo he dibujado un sistema de ejes cartesianos, he dibujado un vector B. Desde el extremo del vector B he trazado una paralela al eje Y y una paralela al eje X, y esas paralelas determinan sobre los ejes lo que hemos llamado las componentes cartesianas. Entonces, razono con este triángulo. En este triángulo, la componente X del vector B corresponde al cateto adyacente al ángulo conocido. Entonces, B sub X, que es el cateto adyacente, se determina como el producto entre la hipotenusa y el coseno del ángulo. La hipotenusa sería el módulo del vector, 11,47 metros por segundo, por el coseno de 4 grados. Acá está determinado, entonces la componente X del vector vale 11,44 metros por segundo. La componente Y del vector, que sería esta componente que está dibujada acá, corresponde, en este caso, al cateto opuesto en este triángulo. Entonces, esta componente la vamos a determinar como el producto entre la hipotenusa y el seno del ángulo. ¿Ven? Acá está la componente B sub I, el producto de la hipotenusa B por el seno del ángulo. Es decir, 11,47 por el seno de 4 grados. Esto me da que la componente B sub I es 0,8 metros por segundo. Y acá están resumidos los resultados. El vector B, que representa la velocidad del ave, tiene una componente X 11,44 y una componente Y 0,80. Acá de nuevo puse las barras, me están indicando que yo no estoy dando las componentes con el signo correspondiente, sino que estoy dando solamente el módulo de esas componentes. Los signos los vamos a tener en cuenta cuando tengamos que sumar el vector con otro vector determinado. Bueno, listo el punto A entonces, donde me pedía determinar las componentes cartesianas de la velocidad del ave. En el punto B, el problema me dice, si el ave penetra en una corriente térmica en la que el aire asciende con una rapidez de 1,2 metros por segundo, determine la velocidad del ave con respecto a tierra. Bueno, el tema este de la corriente térmica es un recurso que utilizan muchas aves para poder aumentar su altitud. Si el ave viene planeando, ¿no es cierto?, y entra dentro de la corriente térmica es una zona de forma aproximadamente cilíndrica donde el aire se mueve hacia arriba, hay como un viento hacia arriba. Entonces lo que va a suceder es que mientras el ave permanezca dentro de la corriente térmica, su velocidad propia se compone vectorialmente con la velocidad del aire que se mueve hacia arriba. Y el ave termina moviéndose en la dirección de la velocidad resultante. Acá nos imagináramos un paralelogramo, ¿no es cierto?, para obtener la velocidad resultante. Esta velocidad resultante nos daría una cosa como le estoy señalando acá. Es decir, que tendría una componente hacia arriba y eso le permite al ave avanzar, pero además subir, es decir, aumentar su altitud. Y eso, digamos, lo vamos a volver a ver un poquito más adelante. Es un recurso que le permite al ave, sin un gasto energético importante, poder aumentar su altitud. Bien, acá simplemente vamos a sumar los vectores. Entonces, volvamos a leer el enunciado. El punto B me decía, si el ave penetra en una corriente térmica en la que el aire asciende con una rapidez
de 1,2 metros por segundo determine la velocidad del ave con respecto a tierra. Entonces, de nuevo, nosotros tenemos que sumar vectorialmente la velocidad propia del ave con la velocidad del aire. Para eso necesitamos escribir las dos componentes de la velocidad del ave y las dos componentes de la velocidad del aire. Las componentes de la velocidad del ave ya las habíamos sacado en el ítem anterior, ¿sí? Para la velocidad del ave habíamos obtenido que su componente x era 11,44 metros por segundo, mientras que su componente y es 0,80 metros por segundo. Respecto a la velocidad del aire solamente tiene una componente en la dirección vertical. Esta velocidad no tiene componente en el eje X, o sea, en la dirección horizontal. Entonces, para la velocidad del aire, su componente X vale 0, mientras que su componente Y vale 1,20 metros por segundo. Bien, entonces, teniendo ya las componentes de los dos vectores que nosotros queremos sumar, podemos determinar las componentes del vector resultante. El vector resultante va a tener una componente en X que va a ser la suma de las componentes en X. En este caso, la componente resultante, la componente de X del vector resultante sería 11,44 más 0, que me va a dar directamente 11,44. Fíjense acá en el dibujo, en X solamente tengo esta componente, el otro vector no tiene componente horizontal. Respecto a la componente Y del vector resultante, fíjense en el dibujo que en el eje de las Y, la componente Y de la velocidad del ave apunta en el sentido negativo del eje de las Y, mientras que la velocidad del ave, la velocidad del aire, apunta en el sentido positivo del eje de las Y. Entonces, para sacar la velocidad resultante en Y, la componente Y de la primera velocidad la tengo que considerar negativa. ¿Por qué? Porque acá en el dibujo yo veo que apunta en el sentido negativo del eje de las Y. Mientras que a la componente Y del segundo vector la considero positiva. ¿Por qué? Porque yo veo que esa componente apunta en el sentido positivo del eje de las Y. De modo que las componentes en Y en realidad se restan y me da una componente Y de la velocidad resultante, en este caso 0,40 metros por segundo. Entonces, la velocidad resultante tiene una componente en X 11,44 y una componente en Y 0,40 metros por segundo. Siempre cuando obtenemos las dos componentes del vector resultante, yo lo dibujo en un dibujo, aunque sea esquemático, fuera de escala, digamos, no necesariamente usando la misma escala que hemos usado acá, pero eso me va a permitir ubicarme, primero, en qué cuadrante me está dando el vector resultante y qué ángulo voy a elegir para indicar la dirección y sentido de ese vector. Entonces, en este caso, la componente X del vector resultante me dio positiva y la componente Y del vector resultante también me dio positiva. Entonces, el vector resultante, en este caso, corresponde al primer cuadrante. Para determinar el módulo de ese vector lo hacemos por Pitágoras y entonces sacamos la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado y obtenemos el módulo de la velocidad del ave con respecto a tierra. Y para sacar el ángulo, yo elegí el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal. Entonces, usando este triángulo y teniendo en cuenta que la tangente del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, el cateto opuesto sería BRI y el cateto adyacente sería BRX. Entonces, la tangente de alfa sería el cociente entre velocidad resultante en Y y velocidad resultante en X. Es decir, 0,40 dividido en 11,44. Calculo la tangente y ya habíamos visto que en la calculadora, con este número escrito en el visor de la calculadora, apretamos la tecla Shift, después apretamos tangente, eso nos da el ángulo cuya tangente vale 0,03. En este caso, entonces, lo que hemos obtenido es que cuando el ave ingresa a la corriente térmica, su velocidad resultante forma un ángulo de 2 grados por encima de la horizontal.
Es decir, que el ave adquiere una pequeña componente de velocidad que la hace ascender, además de hacerla avanzar. Bien. Profe, yo Sí, tengo una duda en cuanto al sí. por qué usted dibuja el vector que representa al ave que planea en el Sí. lado negativo de las ordenadas. ¿Por qué el vector velocidad va para abajo? Claro. Porque el planeo, debido a la fuerza de gravedad, digamos, cuando el ave planea, abre las alas, ¿no es cierto? Y no bate las alas. Entonces, a medida que avanza, digamos, avanza horizontalmente, pero siempre cae, nunca va a subir. Bien. Claro, no utiliza Naturalmente, el la planeo nunca va a ser hacia arriba, el planeo siempre va a ser hacia abajo, de ¿entiendes? abajo. Bien. O Claro, sea, no utiliza la a fuerza medida de la pala para elevarse, digamos, entonces por eso también. usa, digamos, No. el entrar en la corriente térmica es un recurso que utiliza para poder elevarse, porque el planeo le permite avanzar, pero también la hace descender. Entonces, Bien. ese recurso lo utilizan muchas aves, las aves de rapiña, por ejemplo, con un gasto energético muy pequeño, porque no necesitan batir las alas. Entonces, el planeo les permite avanzar grandes distancias. Entonces, cuando encuentran una corriente térmica, entran en la corriente térmica y eso les permite ganar altitud. Incluso, esto lo vamos a ver más adelante, dentro de la corriente térmica no la atraviesan simplemente, sino que se quedan y dan vueltas girando dentro de la corriente térmica para hacer como una espiral y eso les permite aprovecharla, digamos, y subir varios. Bien. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Gracias por la explicación. Entendido. Bien, bien. Lo que me interesa que entiendan bien es el tema de los signos, ¿no? Porque eso no había aparecido la clase pasada, en la clase teórica. Ustedes, yo los hago calcular siempre las componentes sin los signos, pero al momento de ir a sumar los vectores, me interesa mucho que ustedes analicen el dibujo que tienen y ahí vean si las componentes se van a sumar o se van a restar, dependiendo de si van en el mismo sentido o en distintos sentidos. ¿Eso ha quedado claro? El tema de los signos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos entonces un poquito más con el problema 6. El problema 6 es un problema muy sencillo, pero que generalmente los confunde bastante. Entonces, ya van a ver que el cálculo es sencillísimo, pero veamos qué dice el enunciado del problema. Un tendón del bíceps ejerce una fuerza Fm de 70 newton sobre el antebrazo. El brazo está doblado de tal manera que esta fuerza forma un ángulo de 40 grados con el antebrazo. Hallar las componentes de Fm, A paralela al antebrazo, a esa fuerza se le llama fuerza estabilizadora, y la componente de Fm perpendicular al antebrazo, a esa se le llama fuerza de sostén. Bien. También un poquito más adelante vamos a ver que los músculos ejercen sobre los huesos en un mamífero fuerzas, ¿no es cierto?, a través de los tendones. Los tendones son como cuerdas elásticas que le permiten al músculo ejercer fuerzas. En este caso, acá tenemos el músculo bíceps. Se ubican, este es el brazo, este sería el antebrazo y esta es la parte de arriba del brazo. Y acá está representado el músculo bíceps. Entonces, a través del tendón, el músculo bíceps ejerce una fuerza, que acá se le llama Fm, que se la ha dibujado acá afuera, pero en realidad actuaría en este punto, ejerce una fuerza, en este caso, vertical. Y esa fuerza vertical que actúa sobre el antebrazo forma un ángulo de 40 grados con la dirección del antebrazo. Bien. Entonces, el problema lo que me está pidiendo es que yo calcule las componentes cartesianas de esa fuerza. Pero en este caso, esas componentes no van a ser una componente horizontal y una componente vertical. Acá yo tengo que calcular la componente de esta fuerza en la dirección del antebrazo y en otra dirección que sea perpendicular al antebrazo. Entonces, yo acá abajo lo que hice es dibujar la fuerza que ejerce el músculo, que le llamé F, dibujar
un eje que le llamé eje X y que trata de representar la dirección en la que está el antebrazo, ¿sí? No me ha salido muy paralelo al antebrazo, pero digamos, esta dirección correspondería a la dirección del antebrazo. Y el eje Y correspondería a una dirección perpendicular al antebrazo. Entonces, simplemente en este problema lo que tenemos que hacer es calcular las dos componentes de esta fuerza en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Entonces, por el extremo de la fuerza F, yo tracé una paralela al eje de las Y, una paralela al eje de las X, y sobre los ejes me quedaron determinadas las dos componentes cartesianas. Y para sacar el valor de cada una de esas componentes, yo voy a razonar con este triángulo. El triángulo formado por la fuerza F, que corresponde a la hipotenusa, la fuerza Fx y la componente Fi, que contiene al ángulo de 40 grados entre la dirección de la fuerza y la dirección del antebrazo. Entonces, en este triángulo, la componente Fx corresponde al cateto adyacente. Entonces lo vamos a calcular como el producto de la hipotenusa F por el coseno del ángulo. Y ahí solamente reemplazo los datos y calculo Fx. Y después, la componente Fi corresponde al cateto opuesto al ángulo conocido en el triángulo y por lo tanto lo calculamos como el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí? Como ven, el cálculo es simplemente el cálculo de las dos componentes de una fuerza. Lo que confunde por ahí es que es la primera vez que hemos tenido que calcular sobre un par de ejes que no son horizontal y vertical. Esto va a pasar muchas veces. Muchas veces los ejes que nos conviene elegir o que el problema me pide que elija, como en este caso, no van a ser horizontal y vertical. Bien, ¿se entendió este problema? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No entendí bien en qué se basó para hacer el gráfico así. ¿El de abajo? Sí, Me basé en lo que el problema me pide. Fíjese en la consigna. ¿Sí? La consigna, lo leamos de nuevo el enunciado. Acá me dice, un tendón del bíceps, el bíceps es este músculo. Un tendón del bíceps ejerce una fuerza de 70 newtons sobre el antebrazo. ¿Sí? Entonces, este es el antebrazo y esta línea representa el tendón y en este punto que yo estoy señalando, ahí actúa la fuerza Fm. El brazo está doblado de tal manera que esta fuerza forma un ángulo de 40 grados con el antebrazo. Entonces, la dirección de la fuerza, que es vertical, con la dirección del antebrazo, forman acá un ángulo de 40 grados. Entonces, el problema me pide hallar las componentes de Fm paralela al antebrazo y perpendicular al antebrazo. Entonces, la fuerza es vertical, pero yo tengo que encontrar las componentes de esa fuerza en la dirección del antebrazo, en una dirección que sea perpendicular al antebrazo. Entonces, yo acá elegí el eje X, traté de dibujarlo aunque no me salió muy bien, el eje X lo tendría que haber dibujado paralelo a la dirección del antebrazo y el eje Y perpendicular a la dirección del antebrazo. ¿Entiende? Porque el problema me está pidiendo que yo calcule las componentes en esas dos direcciones. ¿Se entiende mejor ahora? sí, entendí mejor. ¿Sí? El problema me está pidiendo eso. Yo ya no puedo decidir tomar el eje X horizontal y el eje Y vertical, porque no estaría calculando lo que el problema me pide, ya que el problema me pide la componente de la fuerza en la dirección del antebrazo y después en la dirección perpendicular al antebrazo. Esas son estas componentes, porque esta es la dirección del antebrazo y esta es la dirección perpendicular al antebrazo. ¿Bien? Sí, gracias, profe. Bien. Bueno, pasemos ahora al problema número 7. ¿Sí? Como ven, el procedimiento para hacer todos los problemas es muy parecido. Elegí este problema porque tiene una particularidad que ya vamos a ver cuál es. A ver, lo leamos. Las partes anterior y posterior del músculo deltoides elevan el brazo al ejercer las fuerzas
FP y FA de módulos 4 kilogramos fuerza y 6 kilogramos fuerza respectivamente que se muestran en la figura. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza total sobre el brazo y qué ángulo forma con la vertical? Bien, a ver, volvamos a leer. Las partes anterior y posterior del músculo deltoides elevan el brazo al ejercer las fuerzas FP y FA de módulos 4 y 6 kilogramos fuerza respectivamente. Acá el dibujito representa un brazo y determinadas fuerzas que actúan sobre ese brazo. Acá tenemos la fuerza FP, que tiene un módulo de 4 kilogramos fuerzas, y la fuerza FA, que tiene un módulo de 6 kilogramos fuerza. Además, el dibujo me está indicando que la fuerza FP forma un ángulo de 30 grados con la vertical, mientras que FA forma un ángulo de 40 grados con la vertical. ¿Sí? Entonces, el problema me pide cuánto vale el módulo de la fuerza total sobre el brazo y qué ángulo forma esta fuerza con la vertical. Bien, entonces, yo volví a hacer un dibujo, esto ya vamos a ver cuando veamos dinámica, que es otro tema. Este dibujo se llama diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se dibujan un sistema de ejes conveniente, en este caso el eje X es horizontal y el eje Y es vertical, y se dibujan las fuerzas ya sin dibujar el brazo, la persona, digamos, los objetos que aparezcan. ¿Sí? Simplemente el brazo se representa como un punto y sobre ese punto se dibujan las fuerzas que actúan. Entonces yo acá dibujé la fuerza FP, que forma 30 grados con la vertical, y la fuerza FA, que forma 40 grados con la vertical. Lo que el problema me pide es determinar la fuerza total sobre el brazo. La fuerza total va a ser la suma vectorial entre la fuerza FP y la fuerza FA. Entonces, como hacemos siempre, para poder determinar la resultante de estas dos fuerzas, tenemos que descomponerlas. Tenemos que calcular las componentes de FP y, por otro lado, las componentes de FA. Entonces, para determinar las componentes de la fuerza FP, yo voy a razonar con este triángulo. En ese triángulo, la hipotenusa sería la fuerza FP. En este caso, el cateto opuesto al ángulo conocido corresponde a la componente X de la fuerza y el cateto adyacente corresponde a la componente Y de la fuerza. Hasta ahora en los problemas que veníamos haciendo siempre se conocía el ángulo con la horizontal, eso es lo que tiene este de distinto. Acá lo que tenemos es el ángulo con la vertical. Entonces, la componente X del vector FP la calcularíamos como la hipotenusa FP por el seno de 30. Acá lo corregí, me olvidé de ponerlo. Acá iría FP por el seno de 30. FP vale 4 kilogramos fuerza. Entonces sería 4 kilogramos fuerza, que me olvidé de escribir ahí, por el seno de 30, eso me da 2 kilogramos fuerza. ¿Sí? Y la componente Y de ese vector corresponde al cateto adyacente, y el cateto adyacente se calcula con el coseno, sería el producto de la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces sería la hipotenusa, que vale 4 kilogramos fuerza, por el coseno de 30. Y eso me da 3,46 kilogramos fuerza. Bien, acá he transcrito las dos componentes de la fuerza FP. Lo mismo hacemos con la fuerza FA. Para la fuerza FA razonamos con este triángulo. En este triángulo la hipotenusa sería el módulo de FA, que es 6 kilogramos fuerza, el cateto opuesto sería la componente X del vector, el cateto adyacente correspondería a la componente Y del vector. Entonces, la componente X lo calculamos como el cateto opuesto, que sería el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces sería la hipotenusa 6 kilogramos fuerza por el seno de 40, con eso sacamos la componente X. Y para sacar la componente Y, en este caso corresponde al cateto adyacente, entonces sería el producto de la hipotenusa por el coseno de 40. O sea, la hipotenusa 6 kilogramos fuerza por el coseno de 40.
y ahí sacamos la componente y. Entonces acá abajo escribí las dos componentes del vector A y las dos componentes del vector P. Bien, ahora, para sacar las componentes de la fuerza resultante, yo tengo que sumar las componentes en X por un lado y sumar las componentes en Y por otro lado. Pero fíjense que acá, al sumar las componentes en X, yo me doy cuenta que la fuerza Fp tiene una componente X negativa, mientras que la fuerza Fa tiene una componente X positiva. Entonces, cuando yo voy a escribir la componente X de Fp, le incorporo un signo menos. ¿Por qué? Porque esta apunta hacia la parte negativa del eje X. Mientras que la componente X de Fa la escribo positiva. Entonces estas componentes se restan. Es lo que yo estoy viendo acá. Acá yo veo que las componentes apuntan en distintos sentidos. Entonces eso se tiene que traducir acá en este cálculo matemático. Entonces me queda menos 2 más 3,86, me queda 1,86 kilogramos fuerza, la componente X de la fuerza resultante. Respecto a las componentes en Y, yo lo que observo en el dibujo es que las dos componentes en Y apuntan en el mismo sentido, apuntan ambas en sentido positivo. Entonces, cuando las voy a sumar, las dos se suman con signo positivo. ¿Sí? Se suman y en este caso obtengo para la FRI 8,06 kilogramos fuerza. Entonces, ya tengo las dos componentes de la fuerza resultante. Acá hice un pequeño esquema en donde dibujé la componente X de la fuerza resultante, la componente Y de la fuerza resultante y el vector fuerza resultante. En este caso quedó en el primer cuadrante. Entonces, el problema me pide calcular el módulo de esta fuerza. Lo saco con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que en este triángulo que yo estoy señalando acá, la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y los catetos son las componentes que calculé antes. Entonces ahí calculo el módulo de la resultante. Y en este caso el problema me pide el ángulo que forma la fuerza resultante con la vertical, no con la horizontal como veníamos sacando hasta ahora, sino que el problema me pide el ángulo con la vertical. Entonces, para sacar ese ángulo uso la definición de tangente. Recuerden que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto al ángulo es la componente X. El cateto adyacente es la componente Y. Entonces, hago tangente igual a FRX sobre FRI. La FRX era 1,86, la FRI era 8,06. Saco la tangente. Y después con la calculadora hacemos shift tangente y obtenemos el ángulo. Entonces, el ángulo que forma esta fuerza con la vertical es un ángulo de 13 grados. Bien. Bueno, con esto terminamos esta parte del práctico. Nos quedan 4 problemas que son muy distintos y son bastante difíciles. Entonces,